Entonces, en esta parte vamos a empezar a ver lo que son los ejercicios propiamente de esa ayudantía que hicimos en SPSS. Para esa ayudantía yo les subí una base de datos que es la ADD2, ayudantía del 1 del 9 del 2017, que en la que extraí ciertas variables de la base de datos que siempre utilizamos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2017, en el cual se pregunta a las personas que cuál o desigual creen que es Chile, con las categorías de respuesta 1 muy igual y 10 muy desigual, y con 88 y 99 como no responde, que ya están ingresadas como valores perdidos. Otra variable que está dentro de la base de datos es un índice de satisfacción con la vida que va de 0 a 1, con el en que no hay valores agregados porque como una variable cuantitativa no es necesario hacerlo. En el nivel socioeconómico que va de 1 a 5, donde 1 es ABC1 y 5C. Y el nombre, que es el nombre de cada uno de los participantes, como son pocos casos, se le etiquetó a cada uno con un nombre. Entonces, aquí hay un nombre repetido. Entonces podríamos ponerle aquí Daniela. Entonces, ya, así, y solamente están con nombre porque son pocos casos. Y es como para identificarlo después cuando hagamos el dendrograma. Entonces, estas cuatro variables, nombre, nivel socioeconómico, índice de satisfacción con la vida, nos va a permitir posteriormente, así, van a ser usadas para hacer los contrastes para ver si realmente existen los clústeres a nivel poblacional, haciendo diferencias significativas, se espera, con esas variables. Entonces, teniendo la variable listada, vamos al PPT que le subí. Entonces, lo que nos piden, es decir, en base a esa base de datos, es realizar un análisis de conglomerados jerárquicos a partir de la B3, el nombre de la variable P8 es B3, a ese nombre me refería, y hasta la B10, que sería la última variable listada, que sería cuando desigual cree que es Chile, específicamente en el ámbito educacional. Entonces, y pedí guardar valores para 2 y 3 clústeres. Ahora voy a explicar qué significa esto. Entonces, nosotros vamos a analizar, es decir, para generar los clústeres, vamos a analizar, clasificar, clúster jerárquico. Ya teniendo seleccionado eso, todas las variables con las que queramos realizar el clúster, en este caso, digamos que yo quiero realizar clúster en cuanto a niveles de perspectivas en cuanto a que si Chile es igual o desigual, y diferenciar a partir de esas variables a ciertos clústeres, como gente que cree que es muy desigual Chile y gente que cree que es muy igual, por ejemplo, si es que solamente salieron dos clústeres. Entonces, seleccionamos todo e ingresamos y podemos etiquetar los casos, o sea, cada una de las personas de la base de datos con el nombre de cada uno. O sea, para el caso número 1, Camila, que es el nombre que se le asignó en la variable sujeto, que es el nombre en verdad, tiene cada una de sus características. En la B1 respondió 1, en la B2, que era nivel de satisfacción con la vida, marcó punto 89, en la B3, que es la primera de las variables que vamos a analizar, en cuanto a cuál desigual o igual cree que es Chile, marcó 1, por ejemplo, es decir, señalando que Chile era para ella era un país muy igual, etc. Entonces, todos estos datos van a quedar etiquetados a partir de esa variable, que es Camila. Lo importante de una variable de etiqueta es que sean únicas y distintas para cada uno, porque si hubieran, no sé, digamos que etiquetáramos a partir de la B1, nos quedarían valores con 1, hartos valores con 3 y 4, pero no permitiría distinguir entre, por ejemplo, estos cuatro casos, porque son todos 3. En cambio, estas son cada uno un nombre distinto, entonces permite etiquetar a cada uno como un caso en particular. Por eso le ponemos etiquetar los casos mediante, aunque etiquetar los casos no es vital, solamente en el caso que queramos hacerlo, y yo lo hice por motivos pedagógicos, como para que se entendiera mejor la idea. En estadístico pedimos historia de conglomeración y matiz de proximidades. En gráficos pedimos el dendrograma, y aquí donde dice témpanos ponemos ninguno, porque témpanos y dendrograma nos da la misma información, pero dendrograma de una forma más clara, y es el que vamos a trabajar. En el método vamos a usar el método de Word y la distancia euclídea al cuadrado. Y en cuanto a la medida, vamos a transformar esa medida que nos va a aparecer en nuestra matriz de proximidad en una escala del 0 a 1 para que sea interpretable de una manera más fácil. Ponemos continuar. Y en guardar,
como bien les dije aquí en el ejercicio, se pueden guardar las cantidades de clúster que uno pida. Entonces, si yo pongo guardar para un rango de soluciones de 2 a 3 clúster, lo que va a hacer SPSS es guardarme un par de variables donde hayan sujetos que pertenezcan a 2 clústeres distintos y otra variable donde sujetos pertenezcan a 3 clústeres distintos a partir de los cálculos que hace SPSS. En este caso, y como para ver cómo se desarrolla bien el ejercicio, en vez de al tiro guardar los clústeres generados, vamos a obviar por mientras esta parte del cálculo. Y nos vamos a pedir, por ejemplo, aquí podemos pedir un rango de soluciones también de clúster que nosotros queramos, pero no vamos a poner ninguno. Vamos a ver cuántos clústeres nos genera, por así decirlo, automáticamente SPSS. Le ponemos pegar para dejarlo guardado en nuestra sintaxis, lo ennegrecemos y le ponemos ejecutar. Nos vamos a nuestra hoja de resultados y ya nos dio nuestra aquí donde dice proximidad empieza todos los cálculos que son de el análisis de conglomerado jerárquico. Entonces lo primero que nos dan es un resumen de procesamiento de casos, donde es un descriptivo que nos dice porcentajes válidos, es decir, número de casos válidos con su porcentaje. En este caso fueron 10 casos los de la base de datos y todos fueron válidos, 100%. El n de los perdidos fueron 0 casos, que representa un 0%, y el total de los casos procesados fue, es decir, el total sumando válidos y perdidos fue de 10,100%. Entonces, la matriz de proximidades, que es la primera a leer cuando realicen un análisis de clúster jerárquico, es la distancia a la que se encontraban los clústeres, es decir, la distancia que tienen los clústeres entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el caso de Diego con Diego obviamente va a ser 0, pero aquí había otro, Iván con Claudio tiene una proximidad de 0.00. ¿Qué significa esto? Que Claudio e Iván tienen características muy parecidas. Entonces lo que se hizo, es decir, si nosotros los ordenamos en un plano a partir de todas las variables que calculamos, ellos están muy cerca, entonces lo más probable es que pertenezcan a un mismo clúster, quizás en el primer paso. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Mientras menor sea el valor que nos aparezca entre las variables, porque si se dan cuenta, aquí están las variables por nombre, ordenadas simétricamente, están como nombres por nombres. Obviamente en el cruce de un caso con su mismo caso va a ser de 0, 0, porque son iguales, son idénticos los casos. Entonces por eso hay una proximidad de 0, porque está sobre sí mismo, se está comparando sobre sí mismo, y obviamente un caso va a ser igual que al mismo. Pero en cambio, si nosotros cruzamos un caso con otro, por ejemplo, queremos ver la proximidad entre Sebastián y Camila, va a ser de 0.223. ¿Qué significa 2.23? Significa que están cerca, porque si tomamos que esta escala, cuando realizamos el cálculo, nos pedimos que nos dejara de 0 a 1, 0 va a ser la igualdad máxima y 1 la heterogeneidad o la diferencia máxima entre dos casos. Entonces en este caso Sebastián y Camila, a estar a una distancia de 0.2, son cercanos. Puede ser que conformen un mismo clúster, eso lo vamos a ver igual después, pero así es como se leen estos resultados. Y por el caso contrario a lo que les señalaba recién, de casos que tienen valores muy bajos y que posiblemente pertenezcan a un clúster, aquí hay otros casos, por ejemplo, como el de Florencia con el de Camila, el cruce de Florencia con Camila, que nos da una distancia de 1. Significa que son casos completamente y radicalmente diferentes. Podemos ir a ver los datos en específico de Florencia y Camila en la base de datos, en vista de datos, y aquí está Florencia y Camila. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, en la escala de satisfacción con la vida, puntúan muy distinto. Camila puntúa .89 y Florencia .18. Ya hay una diferencia radical. En la B3, que es la primera de las variables que medimos, que es la satisfacción, es decir, igual o desigual cree que es Chile. Camila marcó 1, diciendo que desde su perspectiva Chile era muy igual. Y Florencia marcó 10.
Es decir, ella, según ella, Chile era muy desigual. Entonces, ya a partir solo de estos 4 datos, podemos darnos cuenta que cada uno de los sujetos tiene tendencias muy distintas. Florencia marcar muy bajo en desatisfacción con la vida, Camila muy alto. Camila creer que hay mucha igualdad en el país, Florencia no. Camila creer que en la B4, que es cuál desigual, cree que es Chile en cuanto a regiones, dice que es muy igual en cuanto a todas las regiones, y Florencia dice que es muy desigual. Y así ustedes pueden ir viendo cada uno de los casos, se dan cuenta que son casos que en las mismas variables puntúan muy distinto, muestran preferencias muy distintas. Entonces, eso hace que la matriz de proximidades aparezca como 1, es decir, que son casos que están muy alejados uno del otro. Y así ustedes pueden ir leyendo cada uno de los casos de la matriz de proximidades. Ya en el siguiente video vamos a seguir viendo los resultados de este ejercicio.